La historia de la Torre de Babel se relata en el libro de Génesis, en la Biblia, atribuida a su escritora a Moisés, donde se cuenta la historia de Noé, luego de salvarse del gran diluvio, construida su arca y algunas especies del planeta, como los únicos descendientes que eran familiares de él, intentan construir una construcción tan alta que llegara al cielo. Hablaban el mismo idioma y se entendían, y de repente su Dios, al ver su rebeldía y que querían llegar al cielo y ser como él, los castigó con distintas lenguas, dándole otros lenguajes para que no puedan entenderse. Y así se esparcieron y poblaron el mundo, y de esa manera, según esta historia bíblica, se generaron los lenguajes. Hay otra interpretación extra bíblica que dice que esta construcción se hacía dado que esta gente que vivía cerca de ríos, si había otra inundación como la que hubo en el gran diluvio, no llegaban a tiempo a salvarse y construían sus propios flotadores de madera para en ese caso salvarse, o se subían a su torre. Vivimos en un mundo social lleno de personas en los cuales hay distintos mundos dentro del mismo mundo. Esto significa que al lenguaje ser un constructor de cultura va generando distintas formas de ver el mundo en distintas regiones del planeta a lo largo de la historia y la construcción de la sociedad de ese espacio del planeta, de esa sociedad. Los seres humanos somos seres que necesitamos la cultura, pero no es innata, no es que nacimos con la cultura desde el vientre materno. La vamos aprendiendo, la vamos generando a lo largo de la vida. Y lo mismo, por otro lado, somos seres que hacemos la cultura en sociedad, no las hacemos solos. No construimos un espacio y una forma de pensar de forma individual. La vamos aprendiendo de los demás y la vamos trasladando a los demás. Por eso la esencialidad de lo social, de estar con los demás, para poder sostener una misma manera o diferente, pero en conjunto, para poder transmitirla y compartirla, de ver el planeta, de ver la realidad. Las reglas, hábitos y comportamientos son aprendidos y dependemos de otros para generarlos. La naturaleza humana necesita la cultura, porque la herencia biológica es muy débil. Somos seres que nacemos y enseguida nos tienen que ayudar, no podemos alimentarnos solos, no podemos caminar, tenemos largos años de educación para poder independizarnos, y otras especies en el planeta tienen otros instintos y otras características biológicas que les permiten más rápido desarrollarse por su cuenta. En el mundo existen más de 7.100 lenguas oficiales y dialectos. Solo en Europa, según la Unión Europea, oficialmente hay 24 lenguajes oficiales. En Asia tenemos muchos dialectos dependiendo de la zona. Por ejemplo, el persa, el kurdo, el turco, y depende mismo dentro de Turquía en qué zona de Turquía nos hagamos foco, cambia totalmente el lenguaje. Al día de hoy, los idiomas más hablados del mundo son el inglés, el chino mandarín, el hindú, el español, el francés, el árabe, el bengalí, el ruso, el portugués y el urdu. La cultura determina nuestra estructura psíquica y en eso es gran parte el lenguaje. No es lo mismo pensar hablando en árabe o pensar en árabe que pensar en chino o pensar en japonés o pensar en inglés o en español o pensar en cualquier dialecto de alguna región africana o en ruso o en persa o en kurdo. Genera realidades, genera formas de ver el mundo. Hay palabras y conceptos que se nos instalan en nuestra psiquis cuando vamos aprendiéndolas a lo largo de nuestro crecimiento, que son fotos, son establecidas. Y nosotros con ese simbolismo que ponemos en una palabra, interpretando una percepción que nos llega a nuestros sentidos, hace que veamos el mundo de esa manera que nosotros simbolizamos en el lenguaje, en cierto lenguaje. Con ese lenguaje creamos realidades. Y no es lo mismo, como decía antes, pensar con el simbolismo de un lenguaje árabe y ver una ley en cierto lenguaje, por ejemplo, en ese puntualmente, que nos parece lejano, pero no geográficamente, sino culturalmente, a pensarla dentro del mundo occidental, en cualquier lenguaje que se les ocurra del mundo occidental, como inglés, español, alemán, etc. La cultura que creamos estimula, motiva, crea distintos tipos de necesidades. Lo sociocultural nos condiciona. Por supuesto es inevitable pensar que tenemos necesidades materiales y necesitamos cosas y crear cosas, pero hay otras que son estimuladas por la misma cultura y el mismo lenguaje que nosotros creamos. Por ejemplo, la necesidad de consumir o la necesidad del éxito o el reconocimiento social. Son necesidades
generadas en lo sociocultural. A su vez a la cultura le integran 3 niveles. Hay otros más, pero los 3 más importantes son el primero es el nivel técnico-económico, cómo la técnica desarrolla la economía y la economía se desarrolla con la técnica y cómo el ser humano se desarrolla con eso. El segundo nivel es el sociopolítico, cómo la cultura generada en una sociedad produce un vínculo con la elección política o con el vínculo con lo político en general y lo social, cómo los individuos se relacionan entre sí. Y el tercer nivel es el axio ideológico, que es cómo cada cultura generada interpreta las creencias, las normas, los valores y las formas de ver el mundo. La acción del lenguaje es muy importante y directa en nuestra percepción. Una palabra puede crear un cambio de pensamiento, traer un recuerdo, cambiar una forma de pensar o mejorarla, puede educar, puede transmitir conocimiento, puede producirnos estancamiento, depresión, alegría. Las palabras accionan directamente en nuestra psiquis, en cómo interpretamos esa palabra y la percepción que tenemos con el significado que nos genera ese símbolo. En el caso del lenguaje hablado, ese sonido, porque el lenguaje y los idiomas tienen lo corpóreo, que a veces, como dice Derrida, que es corporal la forma que tenemos de escribir. Escribimos con las manos, más que con la mente. Y el lenguaje tiene esto de lo físico, que es lo hablado, poner la boca, la garganta, la lengua, toda nuestra apertura de esta parte del cuerpo, que cambiando el lenguaje e idioma que hablemos, cambia la parte que más tenemos desarrollada. Tenemos lo gestual, el sonido, la forma en que decimos las palabras, el tono, todo eso nos genera algo transmitirlo y nos genera algo escucharlo. Es inevitable no pensar en cómo el lenguaje genera acción directamente en nuestro cuerpo. Pensemos en los discursos, por ejemplo, políticos, o pensemos en el discurso de un profesor en una alta carrera académica en una universidad, cómo ese discurso, dependiendo del mensaje, la forma, el contenido y el idioma utilizado para transmitirlo, nos puede hacer accionar de una manera u otra. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Katharina und ich helfe Matthias jetzt das Video zu machen und ich hoffe, dass mich niemand versteht und falls doch, dann lasst doch gerne ein paar nette Kommentare. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austríaco-británico que tuvo un profundo impacto en la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica en el siglo XX. Su pensamiento evolucionó a lo largo de 2 etapas distintas, representadas por 2 ideas principales: Tractatus Logico-Philosophicus y las investigaciones filosóficas. En su primera obra, escrita durante la Primera Guerra Mundial, abordó la naturaleza del lenguaje, la realidad y la filosofía misma. En el Tractatus propuso que la filosofía debería aspirar a resolver problemas filosóficos al reducirlos a problemas de lógica y lenguaje. Argumentó que el lenguaje tiene una estructura lógica subyacente que corresponde a la estructura de la realidad. Wittgenstein sostenía que existen ciertas cuestiones que están más allá de los límites del lenguaje y por lo tanto no pueden ser expresadas adecuadamente. El propósito de la filosofía, según él, es comprender los límites del lenguaje y al hacerlo, resolver los problemas filosóficos. En su segunda etapa filosófica, Wittgenstein revisó y abandonó algunas de sus ideas anteriores. En las investigaciones filosóficas, escritas más tarde en su vida, adoptó un enfoque diferente del lenguaje y la filosofía. Abandonó la noción de que el lenguaje tiene una estructura lógica rígida y propuso una visión más pragmática del lenguaje, enfocándose en su uso en contextos sociales y prácticos. Argumentó que el significado del lenguaje no reside en definiciones precisas o esencias abstractas, sino en su uso en actividades concretas en la vida cotidiana. Creía que el significado de las palabras y expresiones está arraigado en su contexto de uso y en la forma en que se usan en situaciones particulares. Su filosofía fue una exploración profunda sobre cómo el lenguaje se relaciona con el mundo y cómo también es utilizado en la comprensión de la realidad. Tuvo un gran impacto en el desarrollo de la filosofía analítica y continúa siendo objeto de estudio e influencia en el campo hasta la actualidad. Hej, jeg hedder Ella, og lige nu er jeg arbejdsløs, men jeg er livsnyder, som man kan sige dansk, eller på dansk. Ja, og vi er ude og gå tur lige nu, og taler faktisk om, hvad vi arbejder med. Ja. Og jeg hedder Alma, og arbejder som vikar på en skole, både i SFO'en og i den rigtige skole, eller hvad man siger. Og udover det gør jeg meget politik,
Por otro lado, para Jacques Lacan, el filósofo y psicólogo francés del siglo XX, el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, sino una estructura fundamental que influye en la formación y funcionamiento de la psiquis humana. Consideraba que la adquisición del lenguaje era un hito crucial en el desarrollo de un niño, ya que marca su entrada en el mundo simbólico y la cultura. Lacan afirmaba que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El lenguaje, en particular el simbólico, impone su orden en el psiquismo y establece las pautas para cómo se organizan los pensamientos, deseos y emociones de un individuo. Hay 3 puntos importantes en el pensamiento lacaniano. El primero es el concepto de significante y significado. El significante es una palabra, un sonido o un elemento lingüístico que representa algo en el mundo. El significado, por otro lado, es el contenido o sentido asociado con ese significante. El segundo punto importante en el pensamiento de Lacan es el concepto del lenguaje del inconsciente. Propuso que el inconsciente se comunica a través de un lenguaje diferente al lenguaje consciente y racional. Llamó a este lenguaje el lenguaje del inconsciente o lenguaje del deseo. A través de este, los deseos y conflictos inconscientes se expresan en forma de símbolos, sueños, algunos lapsus o actos fallidos. Y el otro punto importante es la relación entre el sujeto y el lenguaje. Para Lacan, el sujeto se forma en la relación con el lenguaje y a través del lenguaje. El lenguaje no solo influye en cómo nos comunicamos, sino que también determina nuestra identidad y la percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Du gør virkelig mange ting her. Der er en basketbane indenfor, der er små fodboldmål, der er en bakke derovre, der er gynger, og der er et træningssted, og man kan skateboard. Mange tak. Comunicarse es todo un acto corporal. Implica moverse desde el interior del cuerpo, desde nuestros propios pulmones, porque necesitamos aire para poder producir sonido, desde nuestra garganta, de esta parte del cuello, porque algunos idiomas generan movimiento y palabras desde aquí, desde nuestra lengua, de nuestra boca, de nuestras manos, lo gestual, los ojos, los labios, cómo transmitimos y cómo nos movemos a la hora de comunicarnos. Basta con pensar cuánto a veces estamos hablando con una persona y no nos podemos quedar quietos. El lenguaje nos genera movimiento interno. Hablar y conectarnos de una manera profunda para transmitir algo que sentimos, que lo más fuerte que puede transmitir un lenguaje e interpretar es ese sentimiento que queremos exteriorizar, nos mueve completos, nos mueve todo el cuerpo. Jeg hedder Mujo, og jeg bor i København. Jeg er 48 år gammel, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Y lo poderoso de lo físico del lenguaje, que es aquellos seres que no tienen algunos sentidos, como por ejemplo la vista, la audición o mismo la voz, tienen distintas maneras para comunicarse, porque una persona que no ve puede hablar. Una persona que no puede comunicarse hablando, puede comunicarse con gestos. Una persona que no escucha puede escribir. Y en una persona que no tiene ninguno de esos gestos, hay sonidos guturales y maneras de nuevos símbolos, como el lenguaje que utilizan las personas, el braille, para con el tacto poder comunicarse. Es imposible no comunicar algo. Necesitamos de algún símbolo, en el idioma que sea, para poder transmitir lo que nos pasa. Hay mundos lejanos para Occidente, idiomas ajenos, como por ejemplo el árabe, el chino y mayoritariamente el oriental. Eso extranjero y lejano para Occidente tiene miles de años de historia. Por ejemplo, tomando uno de estos idiomas lejanos para Occidente, porque si no el video sería muy largo e implica toda una investigación para cada uno, hablemos del idioma árabe. Es el 5º idioma más hablado del mundo, contando los números de hablantes nativos, y es oficial en 20 países y cooficial en al menos otros 6, y una de las 6 lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. El árabe clásico es también la lengua oficial dentro de la lengua litúrgica del Islam, y el árabe moderno es descendiente del árabe antiguo. Tiene numerosos dialectos coloquiales que a veces pueden ser incomprendibles entre sí debido a diferencias léxicas, fonológicas, mientras que mantiene la mayor continuidad en el plano sintáctico. En general, las decenas de dialectos árabes se dividen en 2 principales: los mashrekíes, los orientales, y los magrebíes, los occidentales. El más comprendido entre los árabes es el dialecto egipcio, por ser el país árabe más poblado y también por su producción cinematográfica, su presencia mediática y artística en general. La literatura árabe comienza en el siglo VI después de Cristo y se puede dividir a grandes rasgos en los siguientes periodos: el árabe preclásico, donde se registraba una notoria diferencia dialéctica; el árabe clásico, basada en la lengua usada para redactar el Corán;
y el árabe posclásico, estándar o moderno que se mantiene hasta nuestros días. El Corán fue el primer texto literario escrito en árabe clásico. Está compuesto en un lenguaje muy idéntico al de la antigua poesía que se usaba en este idioma. Tras la difusión del Islam se convirtió en la lengua de ritual de los musulmanes y también en la lengua de la enseñanza y la administración. نحن أنتم هم هذا ذلك هنا هناك. El desarrollo de normas gramaticales tuvo lugar en el siglo VIII, después de Cristo, junto con un proceso de unificación y normalización de la lengua culta. Durante muchos siglos, la enseñanza del árabe estuvo bajo el dominio de los eruditos musulmanes, no teniendo lugar los judíos y los cristianos, que no compartían plenamente la educación filológica. El árabe moderno difiere del árabe clásico solo en vocabulario y características de estilo. Su morfología y estructura sintáctica no han cambiado, pero hay innovaciones periféricas y en secciones que no están estrictamente reguladas por las autoridades clásicas. Añadido a esto, hay diferencias regionales en el vocabulario, dependiendo de la influencia de léxicas locales y de lenguas extranjeras, tales como el francés en el norte de África o el inglés en Egipto, Jordania y otros países. El árabe es una de las lenguas del mundo con mayor número de hablantes, alrededor de 280 millones como primera lengua y 250 millones como segunda lengua. Lingüísticamente, la principal diferencia entre las variantes del árabe es la que se da entre las variantes orientales y occidentales, cada una con un cierto número de subdivisiones. Por ejemplo, tenemos el árabe marroquí, el árabe argelino, el árabe tunecino, el árabe libio. Por otro lado, en variantes orientales, el árabe sudanés, el árabe de Sudán del Sur, el árabe de Chad, el grupo egipcio del árabe, el árabe palestino, el árabe jordano, etc. El sistema de escritura que se utiliza en este idioma se escribe de derecha a izquierda, uniendo las letras entre sí, de modo que cada letra pueda tener hasta 4 formas, según se escriba aislada, al principio, en medio o al final de la palabra. Salvo contadísimas excepciones, cada grafema corresponde a un fonema, esto es, apenas existen letras mudas, letras omitidas, ni letras que en determinadas posiciones o unidas a otras tengan un valor distinto al que les corresponde en principio. Las excepciones se suelen deber a la tradición religiosa. En los árabes hablados, algunas letras tienen valores diferentes según la región. Por lo general, las particularidades locales de pronunciación se mantienen cuando el hablante utiliza el árabe estándar. En el árabe no existen letras mayúsculas. De más está decir que en lo hablado y en lo escrito es uno de los idiomas más difíciles del mundo para entender y aprender en Occidente. La oposición del sentido de la escritura comparado con el español o el inglés del idioma árabe tiene que ver con la naturaleza del idioma, que a diferencia del español, por ejemplo, el árabe es una lengua horizontal y las letras deben conectarse entre sí para formar una palabra correcta. Esta operación de conexión de letras no es posible a menos que se haga en dirección de derecha a izquierda, ya que cada letra se adapta e incluso cambia su forma para escribirla sobre la línea de forma continua. Cada letra del idioma árabe puede tener de 1 hasta 3 formas de escribir, según la posición dentro de la palabra, puesto que para conectar las letras hay que modificarlas un poco para respetar el nivel de escritura. También hay casi unos 3.000 idiomas que están al borde de la extinción, ya que hay pocos hablantes. Esto es así porque pertenecen a alguna etnia con poca población que conoce el idioma, y también suceder que solo los ancianos lo conocen y la población joven no lo aprendió jamás. Por ejemplo, el Taushiru en Perú, el Tetawo en las Islas Salomón, el Yerepep en Nigeria, el Ongota en Etiopía, el Bolou en Vanuatu, en Dampelas en Indonesia, el Khanty o Hanti en Siberia, son lenguas étnicas que ya no se hablan y solo la conservan las personas adultas. Tan solo en África hay casi 2.000 dialectos, de los cuales se hablan solamente 75 y el resto está al borde de la extinción. En todo ese continente tenemos predominancia como lenguajes oficiales del francés o el árabe, dadas las conquistas de esos países sobre el continente en África. Los lenguajes también son conquistas, después de las guerras.
los idiomas se conquistan. Y es así, es una conquista, un lenguaje. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hablando de las conquistas españolas, mal llamadas conquistas, sino la imposición de la cultura, la religión y la matanza de los aztecas y de las comunidades aborígenes en México o en el Caribe o en Perú, por ejemplo, y la imposición del lenguaje en esos lugares, en ese caso el español, o también las guerras napoleónicas y la imposición del francés en África, en distintos lugares de África, como ciertas comunas o comunidades o colonias, mejor dicho, francesas se impostaron y se impusieron en distintos continentes, como en el Caribe y como en África, y sin ir más lejos también, más cerca, mejor dicho, en la historia, como luego de la Segunda Guerra Mundial, quizás la guerra más grande de la historia humana, moderna, por lo menos, ustedes solo imagínense si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lenguaje también hablaríamos hoy como segunda lengua? O quizás como primera. Claramente, como segunda lengua, hablaríamos en gran parte del mundo alemán. O quizás también ruso, ¿no? No se dio en el caso político, porque Rusia ganó una parte de la guerra y los países del este y de la Unión Soviética sostuvieron sus lenguas. Pero en el caso de Alemania, que la perdió, la ganó el eje Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y fueron esos lenguajes los que más se impusieron, primordialmente el inglés. Y luego de del año 1945 fue la explosión del idioma inglés en todo el mundo, impulsado por supuesto con la creación de la cultura a través de Hollywood, las películas y del sistema comercial capitalista de Estados Unidos. Mi chiamo Gabriella e vivo qui da 41 anni, sono laureata in sociologia all'Università di Copenaghen. Quando venni qui nel 1983 avevo studiato sociologia all'Università di Urbino, quindi ho terminato i miei studi all'Università di Copenaghen. Faccio la consulente del lavoro al comune di Holbæk e niente, mi piace studiare filosofia. Siguiendo la línea de la conquista de los idiomas y de los lenguajes, luego de la imposición por guerras o conflictos, podemos empezar a analizar y ver también cómo el inglés ha sido una conveniencia económica y un lenguaje que se ha empaquetado para su enseñanza. Más allá de ser llamado la lengua universal y la que conecta diferentes culturas y la que se usa para los negocios, más que nada comerciales, intercambio entre países, el inglés ha sido y está siendo y es un lenguaje empaquetado que ha sido preparado para, con la excusa de enseñarlo, con la excusa de armar diferentes niveles de enseñanza, ha girado alrededor de un negocio y ha sido y está siendo en muchos países, principalmente en Latinoamérica, toda una industria privada paralela de enseñanza donde se comercializan libros, se comercializan certificados, niveles de inglés y en el fondo, casi ningún alumno en el día a día practica realmente el lenguaje y lo habla fluidamente. Tener un certificado de un idioma no te garantiza hablarlo, ni entenderlo, ni comunicarte libremente, sino que los lenguajes están vivos diariamente. Es una expresión, como venimos viendo a lo largo de todo el video, de la necesidad de comunicación humana. El no uso diario en Latinoamérica, donde la mayoría de los idiomas que se hablan son español en sus diferentes variantes y sonoridades y el portugués. Enseñar las partes gramaticales del inglés separadas, como partes que no se conectan entre sí, aisladas, donde no es un lenguaje vivo que mezcla distintos tiempos verbales, ni el diario de la comunicación, sino que se segmenta para poder así sostener una enseñanza que sirva como negocio, sumado a la visión cultural norteamericana superior, instalada nuevamente como una conquista cultural, podemos decir, más allá de los conflictos y las guerras, masificado, por supuesto, como ya hemos mencionado en este video, por la industria audiovisual, por la industria del entretenimiento. Esa visión de la Guerra Fría partida desde Occidente de ver a Oriente y el Este como los malos y el Occidente como lo correcto y lo bueno. Agregando que si no se piensa un idioma desde cero, es decir, aprenderlo sin compararlo con ninguno y entender la base y la raíz del lenguaje, no sirve realmente incorporarlo para poder hablarlo sueltamente y fluidamente. En los países no hablantes en inglés, principalmente, reitero, en Latinoamérica, tener un certificado que avale un estudio de inglés puede ser una llave de entrada o una ayuda para un trabajo mejor, para una posición mejor, para un estudio,
para poder anotarse quizás en una universidad o probar alguna materia. Una vez hablado, naturalizado y en estado de fluidez comunicativa, este idioma, el inglés, sigue siendo impuesto como el idioma universal, como que las personas que ya lo tienen incorporado en su naturalidad como lengua madre, lo tienen. El que no, hay que aprenderlo. Pero los que tienen la lengua madre con inglés, en este caso, países nativos, no se imponen a hablar otro lenguaje de forma fluida, ni les exigen nadie tener, por ejemplo, como segundo lenguaje el español, el francés o cualquiera del mundo. Cuando se segmenta tanto en la enseñanza de un idioma, se institucionaliza, se prepara, se negocia y se comercializa, anula a los demás, anula otras visiones del mundo, anula otros lenguajes y otras posibilidades culturales y otras formas de comunicación. Como hemos reiterado en varias oportunidades en este video, los idiomas, los lenguajes, permiten entender el mundo de otra manera. Generan emociones que traspasan al ser humano. Crean realidades, visiones del mundo. Los conceptos en diferentes idiomas pueden simbolizar todo un sinfín de interpretaciones. Las palabras, en otros idiomas, en otras lenguas, pueden significar y simbolizar un concepto enorme que abarca varios significados. Podemos dar ejemplos de palabras en diferentes idiomas que tienen todo un concepto y un significado abarcativo alrededor, como por ejemplo Shonoganai, la palabra que viene del japonés, que es aceptar lo inevitable y dejar que fluya, no sentir culpa de lo ocurrido. O por otro lado, wete wete, del maorí, que se podría traducir en español como desengaño, descubrir la verdadera personalidad de una persona. O por ejemplo Nepa Kartohama, el del lituano, que simboliza una situación perfecta que sabes que nunca se repetirá. También por ejemplo una palabra que viene del aymara. Los aymaras son una comunidad que conviven y viven como pueblo indígena en América del Sur, en la zona del lago Titicaca y parte dentro de Bolivia y el sureste de Perú, que tiene este concepto que simboliza la parte más privada de nuestra vida, que no compartimos con nadie, en su idioma dicho como Hasamata. La palabra ramé, del balinés, que se refiere a algo que es caótico y hermoso a la vez. O de los sabios y queridos griegos, la palabra kalopsia, que se traduce como la ilusión de creer que algo es más bello de lo que realmente es. ¿O quién no ha sentido aboyami, esa felicidad que llega después de una situación difícil? Este concepto que viene del Yoruba. El Yoruba es un grupo etnolingüístico originario en África Occidental, en la zona de Nigeria. O este poderoso concepto del kurdo, Disi, las diferentes partes de nuestra personalidad que solo nosotros conocemos. Y también, por ejemplo, del danés, el hyugu, esta palabra que simboliza disfrutar los momentos pequeños y simples con las personas que a uno les importan. Do you want to share something in your language? Yeah. You can also start over. Yeah. I forgot. How are you? Everything okay? Yeah, yes. What's your name? Buster. Buster, okay. Yeah. Are you from here, from Copenhagen? Mm-hmm. Ah, nice. Do you want to say whatever you want? Okay. Jeg elsker den røde plads. And that means I love this place right here. Cada vez que te quedes pensando en un concepto o reflexionando, ten en cuenta que hay personas en otras partes del mundo que pueden ver lo mismo de otra manera completamente distinta y ponerle palabras y significados que nunca te habías imaginado y de esa manera generar otra realidad.